Muy buenas tardes con todos los asistentes y al mismo tiempo darles una vez más la bienvenida a la sesión número 312 de la Cátedra de los Jueves, el cual está siendo transmitida en vivo por la página oficial de Facebook, la aula virtual de la Subgerencia de Capacitación del Poder Judicial y el canal de Justicia TV. Quien los saluda y tendrá la oportunidad de poder moderar estas sesiones en persona, Alexis Acurio, y el día de hoy tengo el agrado de anunciar y presentar a nuestro distinguido expositor, el doctor Bonifacio Meneses González, quien abordará y sustentará el tema denominado cibercriminalidad, análisis dogmático jurídico. Recordar al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que están conectados desde el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones que deben de registrar su asistencia de entrada y de salida, además de poder llenar la encuesta de satisfacción a efecto de obtener la certificación señalada. En esta tarde, en representación de la Comisión de Capacitación, nos acompaña el magistrado Víctor Alberto Alcócer Acosta, juez especializado de la Corte Superior Nacional, quien en esta oportunidad nos dedicará unas palabras de bienvenida a nuestro ponente invitado. Adelante, doctor Víctor, que escuchamos. Muchas gracias, Alexis. Damas y caballeros, buenas tardes con todos. Es un honor dirigir este importante evento y tener la oportunidad dentro de este escenario para presentar al doctor Bonifacio Meneses González, quien es amigo y también viene de la casa de nosotros, del Poder Judicial, con el tema que va a exponer el día de hoy, que se llama cibercriminalidad, análisis dogmático jurídico. Seguidamente cedo de nuevo el uso de la palabra a Alexis para que haga la referencia de los antecedentes académicos del doctor Bonifacio Meneses. Gracias, doctor Víctor. Bueno, agradecemos las palabras del magistrado Víctor Alcócer. A continuación vamos a dar lectura a la trayectoria académica y profesional de nuestro ponente principal. El doctor Bonifacio Meneses González estudió en la Universidad San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, Jaén, en la Universidad de Jaén, en España. Es magíster en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal. Es magíster en Destrezas en Litigación Oral por la Universidad de Western School of Law de la Universidad de San Diego, en California. Es doctor en Derecho de la Asociación de Doctores en Derecho de México. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de Santo Tomás de Bogotá, la Universidad Autónoma de México, la University Droits de Home de Ginebra, en Suiza. Es posgrado de la Universidad de Piura. Es docente de la Academia de la Magistratura y de la Escuela Nacional de Justicia de República Dominicana. Es posgrado en la Universidad de Medellín de la sección de maestrías. Se desempeñó como expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica y es ex magistrado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en la actualidad es juez del sistema de anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida y dar inicio a esta sesión. Adelante, doctor Bonifacio, lo escuchamos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta cordial invitación. En efecto, somos de casa. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Víctor Alberto Alcócer Acosta por la bienvenida y, como no, darle un abrazo fraterno a él, a través suyo, al doctor Saguanay Calcín y a todos los señores magistrados con quien tengo el privilegio de poder estar en múltiples reuniones y, como no, al personal jurisdiccional y administrativo de tan importante sede judicial como es la Corte Nacional de Justicia, que siempre lo digo, es nuestro buque insignia, aquella etapa de nuestra vida republicana que definitivamente no va a pasar desapercibido el trabajo que realizan ustedes, señores magistrados, desde el ámbito jurisdiccional y sobre todo lo que van sentando jurisprudencia a nivel nacional e internacional. Reitero mi cariño y mi saludo a todos y cada uno de ustedes por la bondad también de haberme invitado sobre un tema de palpitante actualidad, muy delicado y, cómo no, que en lo posible tratemos de cubrir las expectativas y compartir esas inquietudes jurídicas. En efecto, Durkheim nos decía que la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Si esto ocurre, es de que hemos pasado de un desarrollo totalmente impresionante, mucho más que lo que en siglos se había avanzado en temas que se desarrollen cualquier ciencia
Me refiero a la tecnología, me refiero a lo que ya estamos dentro de la inteligencia artificial y dentro de algunos acápites de nuestra que hace posible que estemos frente a lo que soñábamos durante mucho tiempo, que el futuro está aquí. El futuro ya está aquí, en efecto, y todo lo que en su momento habíamos pensado, lo que comentaba Orson Welles en una oportunidad, ¿te imaginas? Le decía hacia el año 1940, cruzar por el aire en un aparato alado, que es en ese caso un avión. ¿Te imaginas alguna vez haber cruzado todo el Atlántico? Le comentaba a otro viejo profesor. Pues ellos creían de que habían tocado el cielo con la ciencia, sobre todo con el aspecto del transporte. Nunca se imaginaron de que esto iba a ser totalmente obsoleto en lo que me refiero al conocimiento humano y sobre todo al conocimiento de la tecnología y la globalización. Y este es uno de los temas que singularmente vamos a tratar, compartir una diapositiva que quizás nos pueda ser útil. No sé si se puede advertir. Me dice, por favor. Sí se visualiza, doctor. Ya, ok. Entonces, hablamos en temas de que la cibercriminalidad. Y bien, el análisis automático jurídico se me ha encargado. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Hablamos del año 1991. Todavía estábamos en los albores, en lo que podíamos conocer acerca de la tecnología, ya habíamos conocido y habíamos trabajado con las computadoras. Pero se dicta el decreto legislativo 681 que estableció la validez de medios informáticos, que en ese tiempo decíamos de que, por ejemplo, grabábamos en unos disquetes que parecían la mitad de una A4, unos disquetes más pequeños, que eran un poco más rudimentarios. Nadie pensaba que podíamos trabajar con lo que era esta tecnología que ahora tenemos, que inclusive todo está circunstado en la nube, ¿no? Estos dispositivos que ustedes ni siquiera con memoria podían reconocer cómo eran nuestras máquinas. En ese año, creada la Red Científica Peruana, se envía el primer correo electrónico llamado a un sistema que todavía Bill Gates todavía lo mencionaba, que era una especie de aparato para poder comunicarse. Así lo había señalado, pero ya en el mundo entero se conocía el tema de lo que nosotros ahora llamamos el Internet. Entonces, mientras eso ocurre recién en el Perú, en el año 1991, imaginen cómo ha crecido ostensiblemente, que en la actualidad hablamos de los millennials, hablamos de la generación Z, hablamos de la generación X, las criaturas de 1 año, 2 años, en lugar de tener su chupón, en lugar de tener algún juguete que nosotros teníamos, una sonaja, ya tienen pues un celular, tienen una tablet. Las criaturas desde muy pequeñas, y una criatura de 5 o 6 años maneja tan bien el celular, sabe muy bien ubicarse, y todo esto son los nativos, y genuinamente que ahora los conocemos como nativos tecnológicos. No podemos soslayar que en la actualidad vamos a hablar de lo que significa esa forma de aglutinar toda nuestra información en una información que ahora es el Big Data. Va a llegar un momento en el que, si ustedes saben, nosotros advertimos cuando tomamos un taxi a través de una empresa, de que la empresa más grande de taxis del mundo es el Uber, pero no tiene una sola unidad vehicular como propietario. Entonces, cuando llegue esto, la uberización del mundo, que todos los servicios van a estar conectados únicamente desde un ordenador, y de este ordenador, de esta computadora, empiezan a prestarse toda clase de servicios. Y cuando esto ocurra, ya vamos a llamar a la singularización, porque llega un momento en que tenemos que establecer, ¿estamos hablando con un humano o estamos hablando con una máquina? Lo que ocurre simple y llanamente que la singularización ya llegó, y en muchos casos, en muchas ciencias, claramente se establece que no tenemos la posibilidad de diferenciar si hablamos con un humano o hablamos con una persona, y más aún cuando se prestan los servicios de telefonía o cualquier otra forma de servicios. Entonces, todo esto ha ido en una suerte de camino, y esta forma es a través de los bloques de blockchain, que ha ocasionado que todo esté debidamente organizado y ordenado, una diversidad de lo que hemos
podido transcurrir. Bytes, megabytes, terabytes, petabytes, y posiblemente se sigan creando diversas formas de poder identificar cuál es la forma de almacenamiento a través de este cúmulo de versiones. Entonces, la transformación digital llegó en su momento y decíamos, estamos aquí ya, inclusive los chinos hacen impresiones de... Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en el Poder Judicial? En el Poder Judicial siempre teníamos una persona, cuando tuve el honor de trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la República durante 20 años, como empleado veía, luego de verificar algunos viejos libros ahí en la sala penal, y decía, ¿qué es esto? Son copiadores de sentencias. Había un personal encargado que tenía una hermosa letra casi gótica donde transcribía todo el voto de los señores magistrados supremos, y ahí en ese libro, copiador de sentencias, se copiaba la sentencia. El trabajo era manual, ahí se escribían las sentencias. Pero pasado el tiempo, empezamos ya a usar lo que significan las máquinas de escribir, ¿no es así? Y esas máquinas de escribir nos fueron llevando a otro conocimiento, las máquinas de escribir eléctricas, ¿no? Acuérdese que si nos equivocamos en transcribir un acta o hacer una resolución, o en la Corte Suprema hacíamos una sentencia, teníamos que empezar de nuevo, no se admitían errores. No había liquid paper, no había había un borrador que borraba el azul y el rojo, tanto así que hasta a veces hacía hueco las hojas. Había inclusive en ese tiempo el papel sello sexto o el papel sin valor. Entonces, todo eso implica el desarrollo de las actividades humanas a través del conocimiento de lo que decíamos el trabajo mecánico, pero luego llegaron las primeras máquinas de escribir eléctricas, y luego vienen las computadoras, armazones gigantescos, con una caja atrás que era increíble, pero era una computadora que todos mirábamos sorprendidos, que podía almacenarse una información y luego poderla corregir y luego hacer otra copia, y etcétera, 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 a través de lo que implica la informatización. Pero cuando aparecen luego las páginas o las redes sociales, entonces esto se va pululando en todo ámbito de cosas, entonces el propio Poder Judicial empieza a hacer también una vía de transformación en la búsqueda, que inclusive el expediente judicial electrónico funciona muy bien en otros países. Y por supuesto, la ubicación de lo que luego se llaman los sensores. No nos olvidemos que los sensores en el mundo entero en la actualidad hay 500.000 millones de sensores. Sensores, por ejemplo, cuando vamos a una tienda por departamento, diré, por ejemplo, Ripley, Saga, lo que sea, y esas tiendas cada vez que queremos adquirir una prenda, tiene cantidad de sensores en las prendas de vestir para que suene a la salida, ¿no? Y podemos evitar que esa prenda se vaya sin pagar, ¿no es así? Y entonces hay también en los mares, en los océanos, una suerte de sensores para ver la subida de las aguas, en caso puede haber un tsunami. Hay sensores que sin ellos no podíamos trabajar. Los médicos no podrían hacer nada si no tuvieran la característica de los sensores para poder ubicar una situación de una enfermedad o poder la temperatura o lo que sea. Entonces, eso es otra evolución, ¿no? Y la forma como estos se han ido construyendo a través de pasos a seguir, como son los algoritmos. Y por supuesto, llegamos a la época actual en nuestro mundo de la inteligencia artificial, cosa que nos ayuda ostensiblemente para poder solucionar diversos campos de la ciencia y que en muchos países están dando frutos increíbles, tanto desde Prometea en Argentina, con Corbalán, en Colombia están usando no el ChatGPT, sino diversas formas de inteligencia artificial. Tenemos jueces ya, robots en Canadá, en China, en Finlandia, que solucionan los conflictos menores, en algunos casos inclusive, como en Estados Unidos, para ver los temas de beneficios penitenciarios. O sea, llega un momento en que van presentándose, van avanzando, van cumpliendo funciones en las que los seres humanos eran únicos e irrevocablemente únicos, pero en la actualidad vemos que están siendo totalmente usados. Y por supuesto que esta inteligencia artificial y todo eso ha sido usado para ciberdelincuencia. Entonces, en concreto, este desarrollo del conocimiento humano a través de la ciencia en el Poder Judicial y en todas las ramas del derecho, parte de lo que significa el trabajo manual, la mecanización, la informatización, la sensorización, lo que es los algoritmos de inteligencia artificial y, por supuesto, llegar a la ciberdelincuencia, que es el tema que vamos a tratar. O sea, ya no es el delincuente que ingresa a un banco o ingresa a un lugar portando un arma de fuego, un arma punzo cortante, punzo penetrante, penetro punzante o punzo penetrante, lo que sea, y dice,
que va a sustraer un bien, sino lo que ocurre es que ya no necesita ingresar, necesita estar atrás o en su casa, en un escritorio, más aún en la parte más oscura de su vivienda, pero en algún lugar para poder ingresar a través de las redes y poder sustraer no solo nuestra identidad, no solo nuestros ahorros, sino también inclusive poder vilipendiar o inclusive pedir préstamos o cualquier forma de fraude informático que se ha ido presentando. Entonces, esto es ese desarrollo que se ha ido presentando como tal. Entonces, cuando esto ocurre y se dice a través de las Naciones Unidas, si el problema es global, la solución tiene que ser global. Entonces, desde el año 97, tanto en Ginebra, en Viena, se fueron reuniendo los representantes de los países más industrializados del mundo y los super países para poder contrarrestar y frenar el avance sistemático de lo que implica lo que en su momento únicamente se llamaba delitos informáticos, pero no con la cruenta forma ahora de presentarse como la propia Naciones Unidas ha señalado, que el próximo año el perjuicio a nivel mundial será de 6 trillones de dólares, mucho más de 1.000 millones, de 2 millones, 6 trillones de dólares, mucho más que el narcotráfico, mucho más que la trata de personas, más allá que la corrupción. La ciberdelincuencia está logrando, está ubicándose en aquellas figuras delictivas que no eran pensadas en nuestro cerebro, únicamente a través de lo que implica las películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, se reunieron en Budapest y dijeron, tenemos que hacer algo. A ver, así como el protocolo de Roma, Kioto para el medio ambiente, así como Palermo para la anticorrupción, así como Belén para el tema de género, ¿no? Todos estos lugares donde se ha llevado a cabo las reuniones ha implicado de que podamos conocer qué es lo que sucedió en Hungría. Cuando se llevan a cabo la reunión de todos los ministros más importantes de esos países para hacer el convenio de Budapest. ¿Qué implica para el análisis automático jurídico de los delitos de cibercrimen o delitos informáticos o ciberdelincuencia o cibercriminalidad, lo que implica el conocimiento del convenio de Budapest? Tuve el privilegio durante un tiempo, cuando se da el Estatuto de Roma, que ahora pertenece a la Corte Penal Internacional, de presidir la comisión hace muchos años de hacer posible la recapitulación del Estatuto de Roma en la legislación peruana. Es decir, absolver aquellos dictados, lo que en su momento se dio el Estatuto de Roma, para la creación de aquellas figuras delictivas que ahora conocemos perfectamente en el mundo jurídico acerca de la lesa humanidad y sobre todo de la Corte Penal Internacional. Y entonces el Perú ingresó y tuvo que modificar su código penal y ser lo sumamente permeable para esas figuras delictivas. En efecto, el convenio de Budapest dicta medidas, el Perú se adscribe y dice vamos a firmar el primer protocolo y vamos a, en su momento, ingresar a nuestro código penal, adecuar nuestro código penal, ¿no? Y decir, señores, en base a lo que han creído y fundamentado el convenio de Budapest, nuestro código penal se modifica porque aparecen figuras delictivas que no están en el código de Budapest hoy día, ni en el código penal hoy día, sino que les voy a comentar qué clase de figuras delictivas aparecen día tras día en diversas modalidades. No obstante ello, muchos países, y les puedo decir como el bloque de Brasil, Rusia, India, China, dijeron de que eso atentaba contra su soberanía y que estas prácticas, porque en efecto el convenio de Budapest establece una supervigilancia sobre estos países, de la forma como se va incrementando y sobre todo se va aplicando las disposiciones del convenio de Budapest a la legislación nacional. Y en su caso, ha habido países, por ejemplo, cercanos a lo que estaban debidamente luego balcanizados, como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Pakistán, dijeron, no señor, nosotros vamos a aplicar porque se trata de que el ciberespacio es parte de nuestra soberanía y es incompatible con este convenio. Pero a partir del año 2000, ojo, el Perú recién aprobado en el año 2019, pero el año 2000 y 2001 se dicta el marco jurídico para hacer las veces en lo que en el mundo entero ya se sabía el avance de la tecnología. En el Perú la ley 27.291 en el aspecto del Código Civil otorga validez en su momento a las transacciones electrónicas o la ley de firma y certificados digitales. Cosa sorprendente, revolucionaria para su tiempo,
pero teníamos que analizar y aterrizar en el aspecto penal. De ahí la ley 27.309 introduce dos nuevos delitos al Código Penal peruano, el intrusismo informático y el cracking. Entonces, ¿qué figuras delictivas eran estas? En el hecho de que pueden ingresar a tu sistema operativo y en otros casos es bloquearlo, orientarlo, perjudicarlo o de lo contrario, evitar que tú también luego accedas. Esas modificaciones no se dieron así normalmente porque luego se aprueban otras figuras delictivas respecto a lo que implica la explotación sexual, la pornografía infantil, la propiedad intelectual, sobre todo relacionado a través de que se presenta la modificatoria en la ley 30.096, que esas modificaciones se incorporan a diversos delitos informáticos y que, por supuesto, hace 10 años, ojo, y de ahí no veo una modificatoria, la ley 30.171 es la que en su momento rige los extremos de lo que se alimentó con el convenio de Budapest. Entonces, este convenio europeo, que está destinado a diversos aspectos relacionados a lo que significa la discriminación, a la xenofobia, que es en base a ello que se dicta este convenio. Pero ojo con este convenio y ojo con nuestro Código Penal. Lo que siempre reitero y repito, tenemos un gravísimo problema. Cuando nosotros asistimos a nuestras primeras clases de derecho penal, nos hablan acerca de la aplicación espacial, aplicación territorial de la ley penal. ¿Se acuerdan? De los ejemplos, si alguien mata a una persona dentro de un avión, pero ese avión tiene bandera de otro país, pero está pasando justamente por el cielo de tal lugar, y entonces, ¿qué ley se aplica? ¿Se acuerdan de esas elucubraciones que nos daban nuestros profesores de derecho? ¿No? Y si de pronto el barco tiene bandera peruana, pero surca el territorio chileno y un boliviano mata a un argentino, ¿qué ley se aplica? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas formas de que nos ponían esos ejemplos? Pues lamentablemente es en materia de cibercrimen. Puedo estar tranquilamente en Angola, el servidor en Canadá, y ataco el servidor o la fuente principal del Banco de Crédito del Perú. No dice absolutamente nada de la aplicación espacial territorial de la ley penal, el artículo 22 del Convenio de Budapest. Hay una ausencia terrible. En el Perú únicamente 32.000 denuncias. Dígame cuántas sentencias tenemos. Lamentablemente, hay la policía de alta tecnología, hay la fiscalía de cibercrimen, solo en Lima, y ahora que se ha creado dos, una en Trujillo y en Arequipa, pero no hay ningún juez especializado en cibercrimen que conozca los procesos de cibercrimen, que no todo sea el paraíso de la impunidad, ¿no? Entonces, este protocolo inicialmente estaba orientado para los efectos de evitar el racismo y la xenofobia, pero luego fueron incrementados no solo en el carácter punitivo, sino en el carácter sustantivo, sino también en el carácter adjetivo, en el carácter procesal. Inicialmente este material racista y xenófobo, que en efecto en el mundo entero ahora es seriamente, difícilmente de ser soslayado, y ustedes ven en los partidos de fútbol que antes a un jugador que era negrito le insultaba a toda la tribuna y le tiraban cáscaras de plátano y cosas así, esto está totalmente ahora sancionado. Está totalmente sancionado. O sea, todo esto ha ido evolucionando a partir no solo de estas referencias, sino que implica el desarrollo conceptual de lo que es el derecho. Entonces, en el Perú, este convenio de Budapest empieza a ser difundido. Se dicta el año 2001, a partir de 2003 un conjunto de entidades, y se van creando diversas entidades destinadas, orientadas a paso de tortuga, les puedo decir, como la Secretaría de Gobierno Digital. Tuve la posibilidad de asistir en Cartagena de Indias al Congreso Mundial de Justicia Abierta, de Gobierno Abierto. Y todos los países ya tenían claro lo que significaba gobierno digital, ¿no? Y entonces este órgano rector del Sistema Nacional de Informática en el Perú fue creado con posterioridad a lo que era la inspiración del convenio de Budapest, porque todos los países tienen un sector así encargado de lo que implica el desarrollo de la tecnología. Ya teníamos el Instituto Nacional de Estadística e Información, pero esto implicaba tener, además del Instituto Nacional de Estadística, aumentar la informática, ¿cierto? El Instituto Nacional de Calidad, ¿algunos lo conocen? ¿A qué está siendo de aplicación? El Centro de Emergencia y Respuesta Temprana, la División de Alta Tecnología, la Policía, como les decía hace un momento, y las fiscalías especializadas. Todo esto ha ido manejándose, incrementando,
aumentando, y por eso el convenio de Budapest tiene esos objetivos debidamente claros para la incorporación, reitero, en nuestra codificación. Entonces, cuando se crea un marco común de derecho penal sustantivo, base en todos los países, decir, convenio de Budapest, vamos a ingresar a lo que implica que se apliquen sus códigos penales los delitos que están expresados como tal. ¿Para qué? No obstante que no tenemos claro la aplicación espacial o territorial de la ley penal en base a lo que implica el convenio de Budapest, es importantísimo a través de las relaciones en lo que implica la cooperación internacional poder clasificar y no caer también en la impunidad en aquellos casos de doble incriminación en los delitos que pueden tener diferente nomen juris, pero lo importante es que tenga consolidada la misma base de lo que implica la inspiración de algunas figuras delictivas que están ahora consideradas por diversas modalidades y formas en la que el convenio de Budapest trasladó al Código Penal. Entonces, ¿qué va a implicar eso? De que tengamos una estandarización del sistema punitivo, ¿no? Y que, por supuesto, alimentar la cooperación internacional. Ojo con ello. El desarrollo del Internet y las tecnologías hace que el día de hoy, muy temprano, he saludado a muchos amigos de otros países, ¿no? Ellos me saludan y conversamos, intercambiamos información de carácter académico, participamos en eventos académicos. Ayer he dictado una conferencia en Guatemala, mañana puedo dictar una conferencia en España, desde aquí, desde mi oficina o desde una casa. Y entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en el mundo? Cosas que eran increíblemente que fuesen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, si esto ocurre en este ámbito de la aplicación, pues tenemos que tener una estandarización en tipo penal, tenemos una estandarización y sobre todo de que la cooperación internacional fluya, porque lo contrario del delincuente, que es un paraíso el África, donde no hay ningún tipo de control y de ahí salen los terribles hackers, ¿no? Y pueden introducirse en nuestro sistema operativo del banco más grande del Perú, ¿ok? Y no denunciarlo porque podría ocasionar un pánico financiero, de haber ingresado a todo el Poder Judicial de Colombia, y Colombia tuvo que paralizar todas sus funciones durante una semana, cambiar todo, volver a digitalizar muchos documentos para fin de que ese intrusismo y que la encriptación de esa información, que por supuesto fue luego filtrada y lamentablemente ocasionó serios problemas, sobre todo en materia penal. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que se ha implementado? Nos preguntamos. Lo que se ha implementado es diversas figuras delictivas a través de la ley 30.096 y la ley 30.131, que no estaba en la versión primigenia del artículo 207 del Código Penal que hablaba de delitos informáticos. ¿Cómo nació? Decía el que hurta el espectro electromagnético. Hasta curioso nos parecía cuando estudiábamos el derecho penal del Código Brown de 1991. Decíamos, ¿y cómo van a hurtar el espectro electrónico? Y parecíamos de que hasta había ejemplos totalmente de burla, pero luego apareció este sistema de cable, el uso del cable, de televisión por cable, ¿no es cierto? De las películas, en ese tiempo había una empresa, si ustedes recuerdan, Cable Mágico, y había que introducir unos cables que iban desde ese punto hasta tu casa y pasar por todo tu edificio, y de pronto crearon una especie de puentes, y si por ejemplo yo pagaba mi señal, pero todos los vecinos tenían el servicio de cable porque hurtaban a través de esa forma de puente y se llevaban el cable, ¿no es así? Y te avisaban, vecino, no ha pagado el cable, ¿no? Entonces, porque todos los vecinos tenían, gracias a uno de los vecinos, el cable. Y entonces ocurre de que ese sistema de hurto que todavía ni siquiera forma de trasladarlo al aspecto económico, resultaba de que era parte de las figuras delictivas que se encontraban como delito informático. En la actualidad eso lamentablemente sería ilógico por toda la forma de que ahora se trabaja a través del satélite, a través del internet, a través de diversas formas de tener el servicio telefónico de cable, ¿cierto? Entonces esos cableados antiguos que pasaban por todo el vecindario, pues ya no ocurren, ¿no? Pero imagínense cómo era el trabajo de
de esa modalidad. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la aplicación espacial territorial de la ley penal. Falta diversas figuras delictivas en las cuales totalmente ajenos. Ustedes van, por ejemplo, utilizan, y siempre cito este ejemplo que me pone muy preocupado, ¿ok? Este es un POS, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a pagar cualquier servicio en un restaurante, en una bodega, en cualquier bar o en cualquier lugar que queremos construir una tienda. Entonces, se dan cuenta que esos POS, que eran unas maquinotas anchas, antes son cada vez más delgaditas, e inclusive más delgadas que un celular. ¿De acuerdo? Lo único que tengo que hacer es colocar el monto de dinero y luego el señor, su tarjeta, lo posa sobre el POS, no necesita introducir una ranura, menos como antes, pasarlo por la banda magnética, y entonces no necesita colocar su clave, ¿no es cierto? Y entonces se hace efectivo. Ya pagó, y entonces tan ágil, tan rápido, caramba, gracias banco, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estas personas llegan con este POS y colocan un monto y empiezan a caminar por el paradero del metropolitano, por el tren, o de pronto en un concierto, imagínense, en una marcha de protesta o lo que sea, en un tumulto, y empiezo a colocarlo cerca, verificando más o menos dónde ese sujeto podría llevar su billetera con sus tarjetas. La mayoría de nosotros llevamos nuestra billetera en el bolsillo derecho del pantalón. Hay otras personas dentro del saco, depende de la calidad de tarjeteros que tengan, y evidentemente las damas en su cartera, ¿no es cierto? Algunas personas inclusive llevan su billetera en el bolsillo posterior. Y entonces, ¿qué ocurre? Tengo el POS, marco, y coloco en la parte que yo considero, y como tengo el audífono colocado, suena que ya hizo efectivo el cobro. ¿Se imaginan que en una tarde, una noche en un concierto o en un lugar, en una discoteca, o donde hay tumulto, y puedo inclusive, disculpe, y pegarme mucho más a las personas en la que ubicar una u otra tarjeta? Entonces, con ese POS, lamentablemente lo que va a ocurrir es de que tengamos que, lamentablemente, reitero, hacer diversas situaciones de lo que implica ese fraude informático, y esta modalidad es recurrente. ¿Está en el Código Penal? Pues no está, porque no está debidamente identificado de qué manera lo podríamos capitalizar. Cuando vamos a un restaurante y pedimos la carta, y nos dice, señor, vea usted el QR que está al costado de su mesa, o el QR está allá. Entonces vamos con nuestro celular y capturamos el QR, y ahí nos dice todas las bondades de la carta, los precios, etcétera, etcétera. Y más, podemos, si vamos con unos amigos, están por venir, digo, te estoy enviando la carta, y ahí se pide. Ocurre el caso que hay sujetos que colocan, sobreponen sobre ese QR otro QR. Ingresas, captura tu celular ese QR es un troyano, un gusano que ingresa a tu celular, te sustrae toda tu información, sabe tus claves, sabe tus conversaciones, ingresa tus fotos, ¿ok? Ingresa a todo lo que tú considerabas tan íntimo, tan personal, y estás completamente desvalijado económica y moral y, por supuesto, socialmente. ¿Qué ocurre? Pues a una compañera de una sobrina hicieron esa captura, esa información a través de un QR, y empezaron a enviar sus fotos personales, que a veces suele pasar. Le digo a los muchachos, ¿por qué tienen que tomarse? Si es para ellos, únicamente para ellos, sus fotos íntimas, pero luego empiezas a circularse, y esto ocurre casi cotidianamente, que lo tiene el mejor amigo, pero el mejor amigo se pelea con él y luego lo difunden y se va convirtiendo en una bola de nieve. Pues esta niña no solo fue identificada, fue severamente agraviada por la difusión de sus fotos íntimas, y vino el bullying, ciberbullying. Entonces, diversas figuras que estamos pensando, decimos, ¿dónde va a encajar? ¿Dónde va a salir el Código Penal para establecer? Nos han dicho desde los primeros días en nuestro derecho penal, el tipo es a la ley como la tipicidad a la conducta. Entonces, este hecho abstracto, ¿debo encajarlo dónde? Debo encajarlo en el Código Penal. ¿Y cómo? Si en la ley esta no está el tema la suma del phishing que regularmente teníamos,
más el uso del QR, entonces phishing. Y si vamos a hacer el uso del POS, ¿mediante qué figura delictiva lo vamos a tener? Entonces, eso el convenio de Budapest no lo tenía. El convenio de Budapest, en efecto, cuando se implementó, hablamos de los delitos contra la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Claro, porque eso de los intrusismos va a dar lugar a que todos esos contenidos que tenemos debidamente registrados, debidamente protegidos, pero no lo son así. Entonces ocurre de que en base a esa legislación, que estamos hablando de 2001, ha sido implementado en el Perú el año 2019, pero va a quedar desfasado. Entonces, ¿cuántos de esos delitos que se encuentran tipificados actualmente en el Código Peruano del Convenio de Budapest, podemos tener casi el 100%, con diversas denominaciones cercanas o similares, ¿no? No nos olvidemos que en el Perú siempre hemos hecho una copia del Código Penal del 24, copia literal del Código Penal suizo de 1917, el Código Penal argentino de 1921, ¿no? No nos olvidemos el Código Procesal Penal o Código Procesal Civil, también copia exacta del Código de Puerto Rico, etcétera. Entonces, son equivalentes a los convenios, son equivalentes en el nomen juris, pueden variar, pero el contenido es lo mismo, y en algunos casos la redacción ha sido tan similar como, por ejemplo, los términos deliberada o legítimamente, o a veces se ha tenido que usar los verbos rectores, tanto en el Convenio de Budapest, como así lo ha señalado, infringir, producir, difundir, alterar, suprimir, ¿no? Términos así como introducir o clonar, ¿cierto? Hemos tenido que utilizar esa diversidad de lenguaje para que la ley 30.096 introduzca esas categorías de delitos informáticos y otras conductas en base al Convenio de Budapest. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues aparecen, por ejemplo, el hecho de las proposiciones a niñas y adolescentes con fines sexuales, que en su caso tuvimos que apartar del delito, digamos, que está en violación de la libertad sexual, a trasladarlo a los delitos informáticos cuando se usa la profesión de niños y niñas adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos o conocido como el grooming. Entonces, todas esta suerte de denominaciones han venido creciendo, ¿no? Y esto da lugar a que tengamos cosas que creíamos que eran hasta inauditas, como el tráfico ilegal de datos personales. Ocurre, a ver, si ustedes dicen, oye, me gustaría conocer Tokio, y de pronto están conversando con unos amigos y a la tarde de pronto ya le llegan ofertas de pasajes a Tokio. Y dije, qué raro, son adivinos. No son adivinos, sino que nuestros datos han sido vendidos, revendidos, distribuidos y saben perfectamente dónde ubicarnos, y como el celular está abierto, cuando hice un curso con como 45 días en Roosevelt, en Estados Unidos, el año 2016, y me nace luego ahí investigar sobre estos temas. Nuestros profesores de la CIA, la DEA, el Servicio Secreto, el FBI y me falta un Interpol, decían, nosotros escuchamos todos los teléfonos del mundo. Y puede ser de que a través de esto hay algunas empresas que a veces nos llegan informaciones y nos hacen ver como que lo hubiésemos solicitado. Y como les pongo ese ejemplo, hablábamos con unos amigos y, oye, me gustaría conocer Tokio, no sé dónde viene la conversación, y en la tarde en nuestro correo, venían en nuestro Facebook diversas ofertas de pasajes a Tokio. No. Estas son cosas en las cuales hay personas que se dedican a la venta de nuestros datos, ¿no? Y luego las intervenciones telefónicas, ¿ok? Y en eso tengo que señalar y decir, ¿no les ha pasado cuando de pronto tienen una llamada telefónica del 901, el teléfono celular que empieza en 901, 900, 902, hasta el 903, y contesta, aló, o sí, hola, no hay nadie al otro lado. No hay nadie al otro lado del teléfono. En ese momento nos hemos adscrito a un sistema de mensajería premium. ¿Y qué implica eso? Que el próximo mes ya no voy a pagar 100 soles mensuales por el uso del celular, sino 105, 106. Pero lo que sucede es que han hecho 10 millones o 20 millones de llamadas de diversas partes del mundo. Podemos haber contestado, digamos, 1 millón o 2 millones de los millones de millones.
y esas personas se pueden llevar 5 millones, un acto, 10 millones, y cuando vamos a reclamar la facturación, dicen, sí, señor, es un sistema de mensajería, pues retiro, lo retiran. Entonces estamos atentos, y cuando podemos tener identificador de llamadas, ¿no? Es un problema no contestar a los números no identificados. Y cuando vienen llamadas del extranjero, basta que, hola, clona nuestra voz, o sí, y entonces aparece luego en un sistema de préstamos. ¿Aceptas condiciones? Sí, acepto. Entonces, ¿se le va a otorgar un préstamo de tanto? Sí, acepto. Entonces, llega un momento en el que tenemos que pagar un préstamo, o han solicitado otras personas, no solo con la posibilidad de la clonación de la voz, sino también al uso de la inteligencia artificial. Entonces, esto, reitero, en base al convenio de Budapest, va caminando a fin de que podamos tener la identificación de tipos penales. En el aspecto procesal, por supuesto que hemos tenido disposición del Código Procesal Penal, ¿no? En cuanto a la aplicación del Convenio de Budapest. Ya les dije, una de las cosas más sensibles es el respeto de que en base a qué ley vamos a juzgar, ¿no? Y sobre todo al aspecto del uso de la prueba digital, la prueba electrónica, cómo es el tema de la cadena de custodia, cómo poder identificar y cuál es la forma de trasladar al proceso y que no se convierta en prueba ilícita. Nulidad total. ¿Cómo obtener? Este es un reloj que de pronto puede estar grabando, filmando y una conversación. Y a veces solo exigimos, señores, dejen su celular en la puerta, que no quiero que nadie entre con celular. Pero puedo tener un dispositivo, un botón, unos lentes, un lapicero, sea cual fuese la forma en la que en la actualidad puede uno grabar una conversación, y estamos viéndolo y advirtiéndolo en todos nuestros ámbitos de la vida. Necesito la prueba respecto a la grabación. Necesito de dónde salió la grabación, que no ha sido manipulada. Entonces, señores, eso se convierte en una prueba ilícita. Acuérdense del congresista Mamani, que dijo que había grabado un reloj. Entonces, como no acompañó más que un USB con la grabación entre Kenji Fujimori respecto a lo que implicaba ese ser parte de una organización destinada a perjudicar a ese gobierno, entonces, no había la prueba para que luego puedan sacar una prueba de espejo, ¿no? Entonces, este es uno de los casos más perjudiciales. Y la ley 30.096, que en su caso, en el artículo 230 del Código Procesal Penal, se refiere a la intervención de las comunicaciones. Y eso implica los mecanismos de cooperación y sobre todo para que podamos tener acceso directo a las comunicaciones. Y ahí entra el tema de cooperación internacional. Se trata de una figura directiva en la cual tenemos que trabajar con la gente de Google, Apple, Amazon, etcétera. ¿Y dónde está situado? Fíjense que Facebook, en un juicio muy famoso en el Brasil, señaló domicilio procesal en Francia, ¿no? Microsoft señaló un domicilio procesal en Silicon Valley, en California. Entonces, se hace muy difícil cuando se trata de aquellas figuras en que luego pueden recalar inclusive en una difamación o una usurpación de identidades. Y más aún que en el decreto legislativo 82, que se contrapone, se superpone al Código Procesal Penal y crea un régimen especial para la geolocalización de dispositivos móviles. Ese código que puede ser de mayor envergadura que un decreto legislativo, impone obligaciones de recolección, conservación y entrega a las compañías de telecomunicación. ¿Y quién hace ese control? Se hace ese control al otorgar a la policía, y por supuesto sin requerir mandato judicial. Ojo con eso, ¿no? Y por eso en muchos casos se habla de la prueba ilícita, la prueba prohibida, porque le resta la constitucionalidad de esos elementos y la validez, y justamente están de la mano o contrario a lo que implica el Convenio de Budapest. Ahí entramos entonces ahí lo que implica la cooperación internacional, y existe diversas funciones como 24/7. O sea, el Convenio de Budapest establece una serie de obligaciones mínimas a los países integrantes. Ya tenemos nuestra extradición en el Perú a partir del artículo 513 hacia adelante. Entonces, la extradición, no nos olvidemos, no importa el nomen juris por la figura directiva para hablar de la doble incriminación, ¿no es cierto? Y que eso constituye el delito ahí en ese país como también en el nuestro, que por supuesto que la pena privativa de libertad no sea menor de 2 años, menos con una pena capital, ¿es así? Y que esto tenga que ser debidamente valorado a través de lo que implica la prueba. Y la asistencia mutua está también en el código a partir de 508 hacia adelante. Y por supuesto hay factores
de que han hecho posible de que tengamos la posibilidad del acceso inmediato para la preservación de datos en diversas instituciones como Google o, por ejemplo, en Microsoft o, por ejemplo, en Facebook. Y por eso es importantísimo. El Perú no lo ha aprobado, ningún otro país cercano, acerca del segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, sobre todo relativo a la cooperación reforzada y divulgación de pruebas electrónicas. ¿Qué implica en concreto esto? Implica de que, por ejemplo, el delito se ha cometido en Argentina, nuestros policías peruanos puedan ir y hacer las investigaciones, poder recabar la prueba necesaria en Argentina, y el policía argentino pueda venir acá a Perú cuando, por ejemplo, pueda estar vinculado a temas centrales sin necesidad de romper la autonomía. Muchos países no lo han firmado, eso no ha sido ratificado y no está vigente. No obstante, la exigencia, y justamente se requiere que 5 países lo ratifiquen para que se ponga en vigencia. Entonces, ahí entramos a esta parte del trabajo de investigación, porque la preservación de datos, el almacenamiento informático, porque el sujeto puede sustraer, preparar un gran robo en una entidad bancaria para el 1 de enero de 2025 y luego eliminar todo rastro y no hay la trazabilidad. Entonces, ¿qué problema que tenemos? Hace un momento le decía, Google, Microsoft, Amazon, Apple tienen diferentes domicilios y justamente los señores, curiosamente, como Facebook señala domicilio en Francia y el otro señala en Silicon Valley, en California. Entonces, por eso este segundo protocolo adicional debe tener en cuenta, en conclusión, que si el problema es global, la solución también tiene que ser global para la solución de una serie de conflictos. Los que somos parte del Convenio de Budapest, tienen la forma de establecer la reserva del segundo protocolo, siempre y cuando haya podido tener algún problema relacionado a lo que implique la soberanía. Y los capítulos que esto se refiere y estas disposiciones están normal y regularmente orientadas al trabajo de investigación. Por eso es importantísimo de que tengamos la validez y que el Convenio de Budapest, que ha modificado nuestro Código Penal, lo hemos asimilado, adaptado y considerado como tal para que tengamos la base jurídica. Y el segundo protocolo, que no lo ha aprobado, no lo quieren aprobar porque consideran que hay muchos temas relacionados a lo que implica la soberanía y que se podía ver las policías del mundo ingresar a los países y poder romper esquemas y poder someter investigación mínimamente de acuerdo a lo que, por ejemplo, ingresar policías a Wilson, ¿no? A la avenida Wilson, o entrar policías peruanos a Tepito, en México, ¿no? O la zona oscura de Buenos Aires. Solo como dato, podría decirles, para los efectos de poder concluir sobre este punto, es de que este 21 de septiembre, por ejemplo, se postearon 523.458.90.000 tweets. Imagínense, se publicaron 54.979.000 fotos en Instagram. Mire el uso. Se realizaron 453.629.947 millones, y la verdad que eso está difícil pronunciarlo, de las búsquedas en Google, y sobre todo se utilizaron 543.322.702.994 petabytes. Petabytes es mucho más que megabytes, terabytes, y toda esa clase de información al respecto. Otro de los flagelos que ha crecido tanto en el mundo, fíjense, es luego de la pandemia, en medio de la pandemia, creció tanto el tema relacionado a lo que es la pornografía infantil, ¿no? Y podemos decir que el 99% de los involucrados en pornografía infantil son hombres. Son familiares directos, tienen un conocimiento de tecnología. Justamente se hizo una revisión solo en esta región, que del 17 de mayo al 24 de mayo se habían registrado 117.000 descargas de material de pornografía infantil. Y luego las semanas siguientes, las descargas subieron a más de 210.000, aumentaron cerca de un 25% bajar esa información. Yo les invito a que puedan ver Sweetie. Es un programa que han creado los asiáticos en Filipinas. Me estaba olvidando que sido Filipinas. Es un algoritmo de una criatura de 10 años que se llama Sweetie. Lo pueden ubicar, SWITIE, por favor.
No lo traje ahora porque este programa da lugar a que aparentemente es una niña que empieza a invitar a aquellos pedófilos a que ingresen a su página, donde ella supuestamente se va a desnudar o va a realizar acciones que ellos quieren ver de una criatura. Lo que el Perú requiere es lo que llamamos el patrullaje cibernético. El patrullaje es así como, por ejemplo, Operación Cerco, señores, que salgan los serenazgos de todo, empiezan a seguir a un carro. Hagamos la idea que a través de la red van a seguir a un gusano, un troyano, digamos. Y empiezan a seguir la policía por el medio de la red hasta capturarlo. Y lo identifican, sus datos. Ese sujeto ingresaba a la página de pornografía infantil. Fíjense que se lograron romper cerca de 5.000 páginas de pornografía infantil en Filipinas a través de Sweetie, ¿no? Y por supuesto el uso de la inteligencia artificial, reconocimiento facial. Los delincuentes están un paso adelante, mentira. Los delincuentes están a 100 pasos encima de nosotros con toda su tecnología de 5G. Nuestra policía está reclamando en la mañana, leí, nuestra policía en el Perú no tiene ni chalecos antibalas, que va a tener una máquina adecuada para poder combatir el cibercrimen, que todos los días salen, le roban su tarjeta, le sustraen dinero, le dicen que tiene atascado una remesa de dinero en tal banco, ingresan con su clave. Lamentablemente los peruanos han fijado como muchos como su clave, Pollito la Brasa, el nombre de su mascota, el nombre de su papá, el nombre de su hijo. El delincuente sabe, ingresa fácilmente, arrasan con todos. Voy a la comisaría, señor, no tengo nada de dinero en mi cuenta. Anoche han comprado en una discoteca y han comprado en una tienda por departamento de ropa. Ay, ¿para qué puso su clave en la tarjeta? No, yo no puse eso, señor. Voy al banco, el banco me dice, regrese Primero, a mí me hicieron una cosa así. Regrese en 7 días hábiles. Regresé. No, señor, en 15 días hábiles, en 30 días hábiles. Hay que estar pendiente. En el banco, hay gente que no tiene tiempo. ¿Cuánto es lo que me han robado? 700 soles. Insistí hasta que el banco pueda devolverlo. Voy a la policía de cibercrimen. Bueno, la policía de cibercrimen divindad, es decir, vaya a la fiscalía de cibercrimen. ¿De acuerdo? Parecemos esos cazafantasmas. Y no tenemos un juez que luego pueda recalar y por eso no hay sentencias al respecto. Entonces, esto es lo que lamentable implica y a través de la ciberdelincuencia ya se nos hacen regulares los nombres. Inclusive he visto en una radioemisora local, ya mucho usan el piso, ¿no es cierto? Lo que normalmente era que recibíamos una carta de nuestra entidad bancaria, nos decía que teníamos que actualizar nuestros datos y se llevaban nuestras cuentas. El uso de los botnes. Son como unos monstruitos que, por ejemplo, quiero comprar la entrada para ver a Paul McCartney y se va a acabar las entradas, pues utilizo esto y de pronto logro neutralizar y llegar a la computadora principal madre y me dan 100 entradas, como hicieron con Bad Bunny, como hicieron con Maluma, como hicieron con cualquier otros cantantes, y luego lo revenden y esa es otra figura delictiva que no va a encajar, sino que lo han capitalizado como estafa. ¿Se dan cuenta? Bien. Y entonces ya es un término regular el coilogging, el hacking, es un término que hablamos del malware, el cracking, el WannaCry, keylawyers. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un ransomware, es que ingresan a tu cuenta, capturan, encriptan toda tu información, como sucedió en el hospital de Praga, de la República Checa, y la empresa de gas de Portugal. No había gas en todo Portugal, no somos acá, que de pronto puedo cocinar con leña en la esquina, no, allá no, y de pronto tuvieron que pagar un rescate de su información en bitcoins. No nos olvidemos que esa es la modalidad de criptoactivos. Acuérdense de esas cartas nigerianas que nos llegan, los Cal, que hace un momento les hablaba, que nos llegan llamadas telefónicas de diversos lugares, oh, me llaman del extranjero, aló, ya, fuimos. O que puedan capturar y de pronto no tengo línea, ¿qué pasa? A ver, llámame, oye, está como apagado, a ver, empezamos a dudar, ¿qué es lo que sucedió con mi celular? Y de pronto hay una persona que en ese momentito ha ido a nuestra entidad, yo por ejemplo soy, digamos, de Movistar o de Entel o cualquier línea aérea, o cualquier línea telefónica, y me dice, señor, hay una persona con su identificación y se ha llevado su chip
ingresaba a un teléfono y empieza a verificar todos mis datos, sabe toda mi información, tiene acceso a todo. Mientras yo lo bloqueo, él ya lo tiene, ya no tengo acceso. Esa es otra modalidad en la que regularmente se aplica. Y les decía hace un momento, en la forma de pedir el rescate con el uso de criptomonedas, estos criptoactivos. Dice que nació en el año 2009 con Satoshi Nakamoto. Es una modalidad de lavado de activos, es volátil, es anónimo, no paga impuestos. Estuve en El Salvador en diciembre último. El señor Bukele implementó la ley Bitcoin en septiembre anterior, en que todos los ciudadanos salvadoreños iban a tener un chivo, o sea, un ballet o una billetera. A cada uno les dio $30 para que al día siguiente, 1 de septiembre, puedan comprar lo que sea con Bitcoins. Resulta que amaneció y ya no tenías $30, tenías solo 18. ¿Por qué? Porque había bajado el Bitcoin. A mediodía tenías $12, entonces empezaron a reclamar todos qué sucedió, y en la tarde ya no tenías nada, porque la volatilidad del Bitcoin puede ser un momento, pero en esa operación, yo digo, algún día tendrá el programa el señor Bukele por haber dispuesto cerca de $1.500 millones de la caja de El Salvador, para luego darles a los ciudadanos que luego se desapareció, no saben qué, quién, dónde, esa cantidad inmensa de dinero que en su momento fueron utilizados porque él quiso implementar el Bitcoin como moneda regular corriente de El Salvador. Fracaso total. Prohibido las páginas sociales como es Facebook, Twitter o bueno, ahora X o Instagram, hacer publicidad a las criptomonedas. China iba a crear su moneda con el Banco Rural chino. Facebook también, o sea, todos están interesados en esta modalidad, pero es totalmente y alarmantemente hackeable. Y se pueden llevar millones de millones. ¿Por qué no cae Venezuela? Porque tiene su criptomoneda, el Petro. El señor Jaime Rodríguez de la selección colombiana, el 10, ¿no? Tiene su criptomoneda que es JR10. ¿Se acuerdan de los Simpson? También. Y también de Grey's Anatomy, esa película o esa serie de televisión de los médicos. Entonces, esto es que está totalmente involucrando diversos factores de la economía. En Magdalena hay una pizzería que cobra con bitcoins, los señores que alquilan parapentes en Miraflores también, en el Valle Sagrado hay hoteles que venden y compran y hacen todas sus transacciones en bitcoins, ¿cierto? Esta es una de las monedas que justamente pueden ser del futuro, pero tienen una peculiaridad que no están debidamente registradas. El año 2018 lo advertí, lean la revista El Magistrado. El año 2018 dije, y también en la anterior exposición, o la primera que hablé en esta honorable Corte Superior, en la versión 98 de la Cátedra de los Jueces, hablé sobre lo que sucede en el escenario de lavado de activos con el uso de criptomonedas. No se ha regulado absolutamente nada. Ahora me dicen una cosa peculiar de que las criptomonedas son tan antiguas, porque cuando alguien te dice que Dios te lo pague, es que te pagan en criptomonedas, imagínense. Entonces, esta es una de las cosas que estamos viendo y que es totalmente peligrosas. ¿Ok? El uso de la tecnología 5G, Europol, Ameripol, Interpol, todos están sumamente preocupados por esta avalancha de estas figuras delictivas en las cuales estamos sumamente inmersos. Quiero ser respetuoso del tiempo. En efecto, tenía y tengo muchísimas cosas más que hubiese querido presentar, pero les digo con el respeto y afecto de siempre a esta Corte Nacional, y si hay alguna pregunta, con el mayor agrado, podrá responder si alguien del público lo puede hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor Bonifacio. Cuando se habla de cibercriminalidad, pues hay muchos temas, ¿no? A responder. En uno de los últimos se hablaba sobre el tratamiento de las criptomonedas, ¿no? Y su forma de inserción al sistema de economía que cada estado pueda tener. Ya se ha estado insertando en distintos estados y eso a largo plazo tal vez podría manifestar una nueva forma de economía. Al respecto, doctor, yo sí tenía una duda para usted, doctor. ¿Cómo consideraría, doctor, o cómo se está viendo una perspectiva tal vez en el extranjero o de derecho comparado, ese tratamiento
a las criptomonedas en cuanto a su incautación o la interposición a través de una medida cautelar, porque si bien es cierto, las criptomonedas dependerían, como bien lo he mencionado ya, de su, ¿no? De esa volatilidad que tendría que tener una criptomoneda a largo plazo, ¿no? Y de ser posible su incautación. Eso era una consulta. La justicia española ha avanzado mucho al respecto. Hace menos de 15 días, un poco antes, estuve allá presentando un libro sobre la cibercriminalidad en España y me encontré con una jurisprudencia sumamente interesante que está plasmada en el libro que hemos escrito con el doctor Jean-Paul Meneses, respecto a lo que implica la incautación y la forma de la trazabilidad de la ubicación de los bitcoins. Hay una sentencia del Tribunal Supremo Español respecto al cambio del pago de una indemnización no en bitcoins, sino en euros. Eh, la incautación es a través justamente de la ubicación en los vales o en las casas de cambios. Si van al Jockey Plaza, hay una máquina para poder conseguir un Bitcoin. El Bitcoin, en efecto, es una moneda en la cual nos van a dar no un dinero, no nos van a dar unos caracteres. Los caracteres podemos tenerlos nosotros, variarlos, o de lo contrario, puede ser 32, 64, 128 u 8, lo que ustedes consideren para que puedan, si no tenerlo entre sí, si pierden eso, han perdido todo su dinero. El hackeo a estas casas de cambio en China, en Pakistán, en Japón se han dado. Entonces, ¿cuál es la forma de regular? Uno de los países más cercanos, Chile, ha empezado a regularlo. Había un funcionario, Denis Carranza, que trabajaba en el Banco Itaú y en el Scotiabank de Chile, y empezó a trabajar con el dinero del banco en la adquisición de criptomonedas. Fue despedido y castigado y lo mandaron al Perú, fíjense. Y ahora hay una discusión constante de lo que es la criptomoneda, inclusive hay casas de cambio de criptomonedas. Entonces, el carácter del anonimato da lugar a que uno pueda comprar Bitcoin, no saber quién lo ha comprado ni de dónde proviene. Y luego, al convertirlo a dinero fiat, se convierte en una inyección de ese dinero a la actividad regular del negocio y ese es exactamente lavado de activos. Entonces, ¿hay forma de incautación? Sí la hay, sí la hay. Y el hackeo y la presencia de la policía. Cuando está regulado en muchos países, por ejemplo, dice, voy a hacer una transacción Bitcoin, perfecto, nombre Juan Pérez, así quién va a hacer María Miranda, muy bien. La cantidad, etcétera, es como cualquier transacción en Web Junior, por ejemplo, ¿no? Pero no le va a enviar el dinero, lo que le va a enviar es un código que lo puede hacer efectivo en cualquier parte del mundo o trasladarlo a otra clase de negocios. Y si es un Bitcoin que, por ejemplo, compró $1,000 en Bitcoin, que podría ser 0.0001, porque no hay muchos Bitcoin en el mundo, entonces ese dinero lo podría convertir luego en $100 o en $10,000, pero sí hay la forma de incautación a través de la regulación que en otros países. Nosotros en su momento dijimos que el Perú debería ser pionero. Hay un proyecto de ley presentado para regular el uso no solo de la inteligencia artificial, sino el uso de los criptoactivos, ¿no? Y que sería importante de que se siga trabajando en ello. Muchas gracias, Alexis, por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos una consulta más. Realmente es muy interesante el tema que ha tocado y de por sí manifiestan muchas dudas al respecto, ¿no? Doctor, hablaba sobre el cerca del anonimato. ¿Usted considera, doctor, que es importante implementar tecnología de blockchains en distintas actividades, por ejemplo, económicas, a fin de identificar tal vez formas de financiamiento o financiamiento de activos ilícitos? ¿O formas? Claro, lo que sucede es que la policía, por ejemplo, si los criminales tienen una cadena de bloques, el blockchain, la cadena de bloques, da lugar a que tengamos la formación, por ejemplo, a través de esos algoritmos de diversas formas de trabajo. Y, por ejemplo, yo quiero entrar a la sala nacional, yo voy a entrar por el pasadizo, luego subo por la escalera izquierda o el ascensor de la derecha y voy al cuarto piso y me ubico. Entonces, toda esa serie de pasos son los algoritmos. Entonces, cuando eso se subsume en lo que se llama en una información mayor en la cadena de bloques, vamos a tener que está todo operativo funcionando como un relojito. Pero si esto, por ejemplo, tiene acceso, en su caso, el policía, y ese delincuente llega un momento a querer modificar el cambio, lo vamos a saber. Los patrullajes cibernéticos son importantísimos. El uso, no solo de la Big Data, de la información general, que la policía lo debería tener, y sobre todo lo que es la cadena de bloques,
que por ejemplo se usa para la fabricación de las criptomonedas, no solo Bitcoin, Ethereum, Cardona, Z, Ether, pues infinidad, esta JR o la de los Simpsons. Entonces, la fabricación, bueno, la que tiene mayor presencia es Bitcoin en el mundo, pero la fabricación es parte del uso de esa tecnología que se usa esa cadena de bloques, que también debería ser utilizado y, como no, con mayor frecuencia y presencia de la policía. Gracias, Alexis. Muchas gracias, doctor. Definitivamente una ponencia de gran aporte académico. Muchas gracias. Bueno, a pedido, doctor, de los participantes, nos están solicitando, doctor, tal vez una palabra clave para esta sesión. ¿Nos podría indicar, tal vez, doctor, su palabra clave? Convenio de Budapest. Perfecto. Entonces, la palabra clave para nuestros asistentes es Convenio de Budapest. Informar a todos nuestros asistentes que el próximo jueves se llevará a cabo la sesión número 313 a cargo del ponente, el doctor Baltasar Morales Parragués, con el tema de racionalidad de la prescripción de la acción penal. Recordar una vez más a nuestro personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que están conectados desde el aula virtual de la sugerencia de capacitaciones que deben de registrar el ingreso y la salida, además de poder llenar la encuesta de satisfacción a efecto de obtener la certificación. Muy bien. A nombre del presidente de esta Corte Superior Nacional, el doctor Octavio César Sabonay Calcín, y del presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto Calle, trasladamos su saludo y agradecimiento por su ponencia, haciendo extensivo este pequeño reconocimiento que se está proyectando en pantalla, doctor. Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, no, inmerecido para mí. Muchas gracias. Qué bonito. De esta forma, entonces, culminamos la sesión número 312 con la participación del doctor Bonifacio Meneses González. Agradecemos la participación de todos los asistentes y su gentil asistencia. Esto fue la Cátedra de los Jueves. Un saludo y muy buenas tardes. Alexis, un favor final. Quiero invitarlos el 4 de octubre. Voy a presentar el libro de la cibercriminalidad, que lástima que no sea bien, en la Universidad San Ignacio Loyola, donde dicto clases en la sesión de posgrado. Es la cibercriminalidad, consideración criminológica, político-criminal, dogmática procesal penal, escrito por Jean-Paul Meneses Ochoa y por Bonifacio Meneses González. Es un libro sumamente interesante, le digo, en sí lo hemos presentado en España, en Colombia, en Chile, Ecuador, en muchos países del mundo y acá en el Perú, en casi todos los departamentos menos Lima. Queríamos el 4 de octubre, porque lo presenta el presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, el doctor Gustavo Yarroden, y el señor decano de la sección doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando de Molina, y está este libro prologado por el doctor Antonio del Moral, juez supremo del Reino de España, y por la Universidad de Salamanca, Pontificia Universidad de Salamanca de España. Así que, si en caso alguien quisiera participar en la presentación del libro el 4 de octubre en la Universidad de San Ignacio de Loyola, Alexis tiene mi teléfono, me hacen saber, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Bonifacio. Muy bien. Estamos extensivo entonces, su breve presentación de una obra sumamente muy aportadora a la academia y esperamos, doctor, esa participación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.